Este programa es una presentación de... Buenas noches, gracias por estar ahí, estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante en el programa vamos a estar con el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, para hablar del plebiscito contra la reforma de la seguridad social que está impulsando el PIT-CNT. En este primer bloque, con Fede Comesaña. Fede, ¿cómo estamos? Buenas noches para todos. Tenemos el gusto de recibir al economista Gabriel Odoni. Gabriel, gracias por estar. Gracias, Gabriel, gracias, Federico. Bueno, Encantado de estar acá. Ya has dicho que si te ofrecen el Ministerio de Economía lo aceptarías en un eventual gobierno del Frente, ¿no? ¿Eras consciente que podías generar resistencia como el Partido Comunista, que ya solía decir, no es el hombre más indicado? ¿Eras consciente que eso podía pasar? Eso me pasaba en los años 80 en la FEU, exactamente igual, así que es parte de mi vida. Exactamente igual, después te puedo hacer anécdotas de eso. Así que me tocaba representar a la FEU y mis compañeros de la UJC decían que lamentablemente yo tenía que representar a la FEU. Eso me pasó alguna vez, así que es parte de mi vida. Claro, pero en aquel momento era otra liga, ¿no? Bueno, no te creas, porque la FEU, la que yo milité, era profunda. Digamos. Votaban 1000 estudiantes, a los delegados estudiantiles nos entrevistaban por la tele cuando íbamos a votar, porque era un evento importante, ¿no? Después eso se desmovilizó, pero la CEPFEU, que es a lo que yo pertenecía, era una cosa potente. Todos sabemos que el Frente convive con esas diferencias que hay, a veces de matices, a veces no la tanto. Coalición también. La coalición también, Estás sí. mirando lo que pasa sí, ahora. La coalición también. Eso forma parte de la riqueza del sistema político uruguayo, que son cachol, partidos que son capaces de aglutinar todo. Pero para un ministro de Economía, siendo un ministro tan importante, ¿es lo ideal a asumir con una oposición interna? Mirá, lo único que es relevante para cualquier función del Poder Ejecutivo, pero en particular para el Ministro de Economía, es el apoyo del presidente. Si vos mirás la historia del Uruguay, yo te diría que ¿qué ministro de Economía asumió con la unanimidad de la fuerza política y con un apoyo manifiesto? Entre otras cosas porque en general el ministro de Economía es alguien que de alguna manera tiene que restringir ciertas cosas y tiene que hacerse cargo de ciertas cosas que no son, muchas veces, no siempre, simpáticas. Entonces, si vos te fijás y recordás desde el 85 a la fecha, Servino, Mosca, el propio Bención, Azucena. Pero vos recordás, Gabriel, que durante... Y Danilo cuando asumió, en 2005. Bueno, está bien, pero... Salvando las distancias, ¿no? Sí, pero una cosa fue durante el gobierno de Vázquez y otra durante el gobierno de Mujica. ¿Te acordás que se hablaba de dos equipos económicos, ¿no? Un grupo nucleado en torno a la OPP y otro en torno al Ministerio. Pero justamente eso es lo que no va a ocurrir ahora, aparentemente, porque en aquel momento el ministro de Economía era una persona del grupo político que había perdido las internas. Y de hecho, lo que se hizo en aquel momento fue decir que la política económica iba a estar en manos de esa minoría como garantía. Y lo que yo creo que era un diseño erróneo es que en aquel momento no necesariamente el ministro de Economía era una persona de confianza del presidente. O sea, la política económica le fue conferida a la minoría del Frente Amplio. Sí. Y en este caso no es así. Y todos los casos del 85 de la fecha, Está bien. todos los ministros que te nombré, excepto Danilo, que es un caso excepcionalísimo, eran personas de confianza del presidente. Y pero Danilo era, a ver, no estoy tenía votos. Y además, más allá de eso, era tenía un prestigio. Un hombre, pero no más allá de eso, estoy hablando, hablemos de política, ¿verdad? Además de ser un gran académico, era un hombre fogueado en las luchas internas y acostumbrado a eso. Vos venís de otro mundo, ¿no? Y la política es dura, Gabriel. A ver, por supuesto que uno no puede predecir el futuro y no sabe con lo que se va a encontrar y no sabe cómo va a reaccionar. Pero te diría que esa misma pregunta le comprendería a Azucena, le hubiera podido comprender a Luis Mosca, le voy a oponer a Luis Mosca no porque había sido viceministro de Servino, pero a Servino,
al propio Braga cuando asumió y a Bención. Por su condición de técnicos y no políticos, decís vos. Por su condición de no ser dueños digamos, de un sector político y a su vez porque aparentemente venían de fuera del mundo de la política. A ver, ninguna de las personas que vivimos en Uruguay en general y que nos interesa la política estamos ausentes del mundo de la política. Yo no he participado desde los años 80 en actividades digamos, de visibilidad pública, pero yo nunca dejé de hacer cuestiones relacionadas con la política, primero militando en el Partido Socialista hasta que me desvinculé y después interactuando con muchos políticos. Es verdad, nunca me ha tocado cumplir una función de primer nivel en el sector público, pero te diría que salvo Danilo y probablemente de Posadas cuando asumió que ya era senador, ninguno de los ministros de Economía del Uruguay tenían, del 85 a la fecha, tenían ese antecedente. Azucena había estado al frente de la oficina de deuda, pero no era un lugar expuesto políticamente. Entonces, esa pregunta me parece que está bien, que forma parte en la lógica de lo que es el sistema político, en particular el Frente Amplio, tiene sentido porque la última gran experiencia fue con Danilo, eso es irrepetible, es absolutamente imposible de emular por muchas razones, pero en realidad no difiere mucho de lo que ha sido la historia del Uruguay. Y lo clave, insisto, en el arreglo político, en el arreglo institucional que el país tiene, la clave es que el ministro de Economía sea una persona de confianza del presidente, y por eso es que el presidente tiene que decir quién es, tanto para apoyarlo como para apartarlo o aceptar una renuncia cuando las cosas no funcionan. Ahora, el hecho de que un eventual ministro de Economía no tenga votos propios no quiere decir, de todas maneras, que el cargo del ministro de Economía es un cargo técnico, sino que vos lo entendés como un cargo político. Absolutamente. Es como cualquier ministro y tiene que ser un cargo político. La política económica es una disciplina fascinante porque uno tiene que estar permanente equilibrando o arbitrando entre tener, digamos, un contenido consistente desde el punto de vista técnico, o sea, uno no puede proponer cosas que no sean consistentes o que no sean razonables desde el punto de vista de lo que la disciplina plantea, porque los mercados, vivimos en economía de mercado, rápidamente decodifican esos problemas de diseño y se mueven y por tanto te pueden provocar situaciones complejas. La situación de Argentina en los últimos 10 años es exactamente eso. Los mercados no creían que la política macroeconómica diseñada e implementada por los sucesivos gobiernos fuera sostenible, fuera consistente y por lo tanto su comportamiento, básicamente defensivo para evitar los daños que la situación generaba, provocaron todavía situaciones más complejas. Ahora, por lo tanto, la política económica jamás la política económica puede diseñarse o puede implementarse si no se toma en cuenta las restricciones que la disciplina le pone al manejo económico. Ahora, de la misma manera, el ministro de Economía, si no tiene muy presentes las restricciones políticas, puede tener el mejor plan del mundo, el plan más consistente y más técnicamente mejor diseñado, pero si no es políticamente factible y no es consciente que no es políticamente factible, cae. Yo creo que alguna vez mencioné en alguna entrevista contigo el caso de López Murphy en 2001, cuando para defender la convertibilidad él propuso un conjunto de ajustes que, dado que el punto de partida era que el mandato que había recibido el presidente en su momento era defender la convertibilidad, lo que estaba proponiendo era técnicamente razonable, pero era políticamente infactible, lo que él le permitió durar una semana en el cargo. Entonces, la política económica es algo que tiene que arbitrar entre el mundo técnico, porque tiene que haber consistencia, tiene que haber solidez desde el punto de vista del conocimiento de la disciplina, de las restricciones, digamos, que plantea la credibilidad de la política, y del otro lado tiene que haber mucho humildad, por un lado, y por otro lado mucho conocimiento de las restricciones políticas para poder implementar lo que es implementable, no lo que no es implementable. Ahora, Gabriel, si bien los programas de gobierno de los partidos no entran en los detalles, ¿no? Y luego la gestión de un gobierno se ve sometida a vicisitudes que no están contempladas en el programa de gobierno, ¿a vos te parece que posiciones como la... Yo anoté algunas o saqué algunas que has expresado en los últimos tiempos, ¿no? No debería haber habido compromisos salariales del estilo de los que se firmaron, en los años siguientes habrá que desindexar. ¿Vos pensás que estas ideas que vos tenés son simpáticas a ver, la izquierda? La primera cosa, no debería haberse asumido los compromisos salariales que se asumieron si se quería implementar la política monetaria y la política monetaria que se implementó.
en mi opinión, debería, para no haber generado un eventual riesgo de presión sobre el tipo de cambio real, cumplir con el objetivo de bajar la inflación simultáneamente cuando uno se comprometía a recuperar el salario, no era consistente. Entonces, cuando yo he dicho eso... Bueno, no es que estuvieras hablando específicamente No. de los... Por eso es que yo he declarado en alguna oportunidad que yo el proceso desinflacionario que se implementó en los últimos 5 años no lo hubiera ejecutado de la manera que se ejecutó. Creo que es un error haberlo ejecutado de la manera que se ejecutó porque generó una presión fiscal extraordinaria. Es más, una presión sobre el tipo de cambio real extraordinaria. Es más, si uno hubiera querido seguir esa política, tendría que haber sido mucho más contractivo fiscalmente de lo que lo fue y no haber alentado recuperaciones del salario real como las que se dieron. No porque yo esté en contra de la recuperación del salario real, yo hubiera priorizado la recuperación del salario real, pero no me hubiera comprometido con una desinflación porque fue un manejo inconsistente. Y respecto a la desindexación, yo me refiero en forma general a los precios. Uruguay llegó a un punto, o sea, yo no comparto la forma en la que se redujo la inflación, pero la inflación ya se redujo. O sea, la inflación se bajó 2 puntos más o menos, porque la inflación va a terminar en 6% este año, respecto a lo que era el promedio de los últimos 15 años. Entonces la discusión es, ¿consolidamos esta tasa de inflación o volvemos a un manejo macroeconómico que no me preocupe mucho la inflación y habilitamos a que vuelva al 8? Yo soy partidario a consolidar esta tasa de inflación. Si soy partidario de consolidar esta tasa de inflación, porque es muy importante para el sector real, muy importante para el sector real, que es los ingresos de los hogares, la clave es tener un diseño consistente de aquí hacia adelante. Y para hacer eso, y dado que tenemos un tipo de cambio real apreciado, o que estamos caros en dólares, o que tenemos atraso cambiario, como quieramos llamarle, lo que es vital es actuar sobre el nivel de precios y sobre algunos mecanismos que perpetúan los efectos sobre los precios generales cuando ocurre algún movimiento en alguna variable nominal. Y eso que supone que hay muchos precios en la economía que tienen paramétricas, que tienen mecanismos de actualización automáticos. Y eso está vinculado a muchos contratos entre privados, eso está asociado a muchos contratos que el sector público tiene con privados y también tiene que ver con los salarios. Entonces, cuando yo he mencionado la idea de desindexación, no me estoy refiriendo solo y exclusivamente a los salarios, y además, si tuviéramos que avanzar sobre salarios, yo priorizaría la protección de los salarios bajos. En este país, los 25.000 pesistas son un objetivo, y por lo tanto uno podría tener mecanismos de indexación salarial diferentes para los salarios bajos que para el resto de las categorías, y eso es parte de lo que seguramente habrá que discutirlo con otros colegas y habrá que ver lo que el presidente y el equipo de gobierno pretende hacer, pero son ideas que uno podría impulsar. Sí. Acá tengo el libro que publicaron junto con el periodista Nicolás Batalla, El Despegue, que es un diagnóstico, digamos, de la realidad uruguaya y una agenda de reformas que vos proponés para que el país pueda cumplir con el objetivo de aumentar la tasa de crecimiento, que es, según lo que vos postulás, la condición necesaria para no solo mejorar la capacidad que tiene el país o el bienestar de los uruguayos, sino también distribuir de manera más equitativa ese bienestar. ¿Qué tanto de lo que hay en este libro es condición para que, porque vos decís, bueno, si me lo proponen yo sería ministro de Economía, pero de tu lado también hay una serie de condiciones. Bueno, ¿qué tanto se solapan esas condiciones con el contenido que hay acá? A ver, lo primero, ese libro no es una gran novedad en el sentido que lo que está escrito allí no es que yo lo escribí en los últimos 2 años para armar una suerte de programa de gobierno, de lineamientos, sino que son un conjunto de columnas, artículos, ensayos que yo escribí en los últimos 25 años, que con Nicolás lo que hicimos fue ordenarlos, sistematizarlos, y él con un conjunto de entrevistas lo que fue haciendo es permitiendo que ese texto, que podía haber sido muy farragoso si lo hubiera hecho solo yo, sea más amigable, digamos. Entonces, lo que me es importante decir con esto es que no es algo que yo me senté a escribir en los últimos 2 años pensando en una eventual función de gobierno, sino que lo que refleja es mi pensamiento de los últimos 25 años. Y lo que pretende poner no son condiciones, sino simplemente, este es mi pensamiento, esto es lo que yo entiendo que pasa en Uruguay, estos son los caminos que habría que recorrer, y por supuesto hay cosas que están allí que podrán ser compartibles, otras que no, algunas cosas podrán ser factibles de recorrer, otras que no, además muchas de ellas están formuladas con un grado de generalidad que requieren aterrizajes mayores, pero no es una condición en ningún caso. El que va a definir qué es lo que quiere hacer con el gobierno, o la política, es el presidente, y en todo caso yo tendré que decir si lo que quiere hacer el presidente es algo que yo puedo hacer. Lo que está acá y
y de las entrevistas que te hemos hecho durante tantos años con distintos gobiernos, donde vos hablabas desde el papel del analista, digamos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que más te seduce hacer desde el cargo de ministro de Economía, que durante todos estos años viste de afuera a los gobiernos actuar y dabas tu opinión, y ahora tendrías eventualmente la oportunidad de hacerlo? ¿Qué cosa es la que más te seduce? Yo diría que son tres cosas. La primera es algo que simplemente es terminar de redondear o ayudar a redondear el escenario de estabilidad macroeconómica y predictibilidad que este país ha desarrollado en los últimos 30 años y que el Frente contribuyó, por cierto, decididamente a esto, y que todavía es posible dar alguna vuelta de tuerca más. Por ejemplo, consolidar un nivel de inflación bajo y una situación fiscal sólida y sostenible. Ese es un primer objetivo, pero diría que es el más fácil, entre otras cosas, porque es compartible más, con todo el mundo. Seguramente es compartible. Lo segundo es, y eso probablemente el objetivo es compartirlo con todo el mundo, la cuestión es cómo hacer que el crecimiento de una economía como Uruguaya, que es clave para sostener nuestro estado del bienestar, pueda provenir de acciones propias, o sea que no dependamos tanto de suerte de fenómenos externos, como pueden ser un escenario de precios favorable o un escenario regional favorable en términos de precios. ¿Y eso qué supone? En primer lugar, varios desafíos. Primero, conectar mejor el mundo de los negocios con el mundo de la innovación y la tecnología. Ahí creo que hay un gran capítulo y hoy la economía está madura para hacerlo, hay diversas iniciativas para recorrer. Lo segundo supone revisar los esquemas de gasto tributario, esto es, los incentivos a la inversión, que yo creo que tienen que seguir existiendo, tienen que estar desplegados, pero muchos de ellos tienen que ser revisados y evaluados a la luz de su eficacia, porque creo que hay oportunidades de redireccionar prioridades de renuncia fiscal hacia otras direcciones. Y lo tercero es, de alguna manera, revisar la eficiencia del sector no transable. El sector no transable los economistas le llamamos a lo que no está expuesto al sector, a la competencia internacional. Entonces creo que hay oportunidades de mejorar eficiencia en el sector público, en el sector salud, en el transporte, en la distribución de combustibles. Todos sectores que ocupan mucha mano de obra, pero que al mismo tiempo le suelen exportar algunas ineficiencias al sector competitivo internacionalmente. Dado que la inflación y el tipo de cambio ya no son una herramienta útil para resolver problemas de competitividad, este es un capítulo central donde este gobierno, el que está terminando ahora, debería haber avanzado, insinuó algunos avances y no lo logró. El caso de los combustibles, el caso del transporte son dos ejemplos, pero yo creo que ahí hay muchas cosas para hacer y hay un conjunto de gente que tiene temas en la cabeza. Y el tercer capítulo que me importa mucho subrayar, porque probablemente es el desvelo más importante, particularmente para las personas que nos consideramos de izquierda, es: nosotros tenemos un buen sistema de protección social, en términos comparados es un sistema de protección denso y comprensivo. Nuestro seguro de desempleo, nuestro sistema integrado de salud, nuestro esquema previsional es absolutamente potente, pero siempre y cuando la persona sea una persona integrada al mercado laboral formal durante periodos de tiempo prolongado. Las personas que están fuera de ese esquema, de tener un empleo estable a lo largo del tiempo, o que lo tienen de manera intermitente, están largamente excluidas de nuestro sistema de protección social. Me refiero, hay 300.000 uruguayos, de los cuales hay 168.000 niños. Redefinir nuestro esquema de protección social, direccionándolo a estas 300.000 personas, fortaleciendo los esquemas de transferencias, fortaleciendo el sistema de cuidados, generando empleo, en algunos casos directamente direccionado a este tipo de personas, fortaleciendo la capacitación mientras mejoran los niveles educativos de sus hijos. Ese es un tema crucial, porque para mantener nuestro esquema de convivencia, nuestro sistema de convivencia, el que esas 300.000 personas mejoren de manera sustancial sus condiciones de vida es fundamental. Lo es para quienes pensamos que eso es justo y que eso está bien porque esos niños que son pobres no tienen responsabilidad alguna en serlo. Hay que darles oportunidades y hay que protegerlos a lo largo de su vida y hay que igualar su nivel, mejorar las condiciones de igualdad al final de su vida laboral, pero también lo es desde un punto de vista de la conveniencia. Nuestra sociedad se va a ver crecientemente expuesta a problemas de inseguridad y a problemas de tensión social si nosotros no atacamos este problema, porque esas personas que viven tan expuestas al delito y tan expuestas a situaciones de carencia, primero son las que primero enfrentan los problemas de inseguridad, pero a su vez son las que potencialmente pueden
alimentar algunos de los procesos de violencia. Me hagas una pregunta y vamos a ¿Cómo matar, no? después preguntas. ¿Sos partidario en esos sectores y en la infancia de transferencias directas no retributivas, Sí, absolutamente. incluida la asignación familiar? Absolutamente. Hay que revisar. De hecho, ayer teníamos una reunión con un grupo de colegas muy interesante que son expertos. Yo no soy ni mucho menos un experto, es un tema de una complejidad enorme, Sí. porque los fenómenos de pobreza son multidimensionales, están básicamente alojados en el territorio, pero requieren de un abordaje integral en términos de empleo, en términos de, para las personas que son jefes de hogar, de esos hogares donde habitan los niños, en particular muchas veces son monoparentales y mujeres a su frente. Por lo tanto, es fundamental capacitar y a su vez darles empleo, permitirles acceder a empleos estables, bien remunerados y dignos. En segundo lugar, hay un problema del sistema de cuidados, porque esas personas, por más que tengan eso, si no tienen a alguien que les resuelva el arreglo familiar del cuidado de los niños, no pueden aceptarse del trabajo. Tiene que haber transferencias para que garanticen un ingreso mínimo. ¿Dar sin pedir a cambio tiene una línea muy fina con el asistencialismo? Yo creo que lo que tiene una línea muy fina con el asistencialismo es aquella ayuda que se hace en términos caritativos. Yo creo que lo que en principio los colegas con los que yo vengo pensando una serie de cosas y lo que creo que el Frente Amplio tiene en la cabeza es una política pública destinada a resolver o a atacar los problemas de pobreza en infancia y adolescencia, lo cual requiere muchas herramientas, una de las cuales es las transferencias no condicionadas, porque eso en el mundo... Sí. En el mundo, incluso en el mundo en países con altos niveles de ingreso, esta es una solución del esquema provisional para ciertos grupos de población. En los países desarrollados, en los países nórdicos, Seguro. existen esquemas de transferencias no condicionadas. Desde hace muchos años. Desde hace muchísimos años y no son, ni siquiera están dirigidos a personas pobres. Además, esto hay que pensarlo en el mundo que nos viene del trabajo, con los desafíos tecnológicos. Hay que pensar si esto no es un esquema que tenemos que implementar en términos de un esquema de renta básica universal a mediano plazo. Vamos a una tanda y seguimos con el economista Gabriel Odone. Seguimos en la mira con el economista Gabriel Odone. Fede. Gabriel, vos en el libro, cuando hablas de reformas y la necesidad de transformar, hablas que también hay cierta necesidad de romper. Y romper implica tocar intereses. Y tocar intereses no siempre es tocar intereses de los poderosos, de los más acomodados, sino que es muchas veces también del ciudadano común que se va a ver afectado muchas veces por algunas de esas transformaciones. Hay una frase que me gusta mucho en el libro, que es: una cosa es tener razón, otra es tener legitimidad institucional, y otra tan importante como las dos primeras es impulsar agendas que sean política y socialmente factibles. Tiene que ver un poco con aquello que hablabas de acotarse a lo que realmente se puede hacer. Mira, el ejemplo que yo pongo para eso es la reforma educativa de este periodo de gobierno. Yo tiendo en general, como la mayoría de los expertos en el tema educativo, yo no lo soy, a coincidir que los principios que la orientan son correctos y están bien inspirados, y creo entender que forman parte de un consenso bastante amplio, y por lo tanto ahí podríamos decir que hay una cierta razón, un cierto fundamento. Hay legitimidad indiscutida porque quienes están implementando la reforma son claramente autoridades democráticamente electas que están imbuidas del poder para hacerlo. Sin embargo, esas dos cosas no son suficientes como para tener éxito, porque si vos en un lugar tan relevante como el sector educativo no tenés incentivados o alineados a los objetivos de la reforma o de los cambios a los docentes, que juegan un papel fundamental en el sistema educativo, y tenés un problema. O sea, dicho en otras palabras, la gestión del cambio en cualquier proceso de reforma es tan importante como lo que querés hacer. Es tan importante, o incluso a veces más, el cómo lo vas a hacer que el qué querés hacer. Y yo creo que en Uruguay, en la medida que es una sociedad democrática, con densidad de sistemas políticos, una sociedad civil muy organizada, es un arte importante de la política hacer que algún conjunto de cosas que hace mucho tiempo deberían haber sido implementadas, vos las logres efectivamente hacer, porque como quedó demostrado incluso en este periodo de gobierno, los temas de los combustibles o el tema del transporte de carga, a veces tener razón, tener legitimidad no es suficiente para poder sacar adelante un cambio. Cuando vos hablas de las necesidades de reforma en la educación, y lo analizás desde la perspectiva del crecimiento económico y las necesidades que tiene la economía uruguaya respecto al sistema educativo, vos señalás, es necesario que nuestra población activa tenga más años de educación, tenga más años de estudio, pero a la vez vos decís, hay que educar para producir más.
Es decir, hay que aumentar la productividad también a través del sistema educativo y la formación. Y eso es algo que a la izquierda en particular, al Frente Amplio, le ha costado mucho incorporar. Yo te diría que hoy, a nivel sindical y a nivel de lo que son las negociaciones de consejos salariales, el tema productividad forma parte de la agenda. Yo el año pasado hice un trabajo, el anterior hice un trabajo sobre negociación colectiva, me tocó conversar con autoridades sindicales y con cámaras empresariales, y el tema de la productividad hoy forma parte de la agenda. Obviamente el tema clave es cómo se mide, cómo se comparte la información, pero lo que es clave es que los salarios de las personas en una economía de mercado, que es lo que sigue siendo, están totalmente atados a largo plazo a la productividad. El mercado te paga o remunera tu contribución al sistema económico. Por lo tanto, divorciar la capacidad de contribución a la economía de la fuerza de trabajo del salario es algo que es delicado, porque tarde o temprano, si vos querés pagar salarios que están por encima de la productividad del trabajo, lo que te termina ocurriendo es que el ajuste es por cantidad, el empleo se afecta. Eso es parte de lo que pasó entre 2015 y 2019. Vos estuviste pagando salarios sistemáticamente por encima de donde evoluciona la productividad y la economía se te estancó, y además generaste un problema con puestos de trabajo. El Frente Amplio perdió 40.000 puestos de trabajo en ese periodo, digamos. Y nuestro sistema educativo tiene para contribuir, me refiero al sistema educativo formal. El sistema educativo tiene varios desafíos de todo tipo. El primero y el más importante de educación es darles las herramientas y los conocimientos a las personas, primero para que sean más libres, para que tengan más capacidad de opinar y de comportarse como ciudadanos, y en segundo lugar para que se puedan insertar adecuadamente en el mercado laboral. No te diría que, a mí en mi opinión, lo primero es más importante que lo segundo, pero van bastante unidos de la mano. Pero además en Uruguay hoy tenemos un problema que es el siguiente: el 80% de la población económicamente activa trabaja en el sector no transable, en un sector donde hay que mejorar eficiencia y hay que aumentar productividad. Por lo tanto, es muy importante, y además el sector transable, el sector tradicionalmente no absorbedor de mano de obra, pero que es capaz de generar atracción de divisas y que es el motor del crecimiento, esencialmente el sector agropecuario, lo que gira en torno de él, y algunas industrias más recientemente, como es el software o la biotecnología, no son intensivas en mano de obra, y en el caso de la biotecnología y el software requieren habilidades o requieren destrezas de las personas que hoy no es las que el sistema educativo provee masivamente. Entonces nosotros tenemos que mejorar la calificación, mejorar la capacitación de las personas para que se inserten en aquellos sectores más dinámicos, para que tengan oportunidad de trabajo, y sobre todo porque siendo así van a poder ganar mejores salarios, porque esos sectores remuneran mejor porque están atados a negocios internacionales. Eso es un proceso de cambio largo, pero y a su vez el sistema educativo tiene que atacar fuertemente a los problemas de la pobreza, a esos niños, esas niñas y adolescentes que hoy que habitan en hogares pobres, o que los adolescentes tienen dificultades muy grandes para incorporarse al mercado laboral, como lo muestran las tasas de desempleo juvenil. Tienen que tener un niveles de calificación e instrucción, otra vez, para ser más libres, para poder elegir mejor y para poder insertarse mejor en el futuro en el mercado laboral. Y respecto a lo que tiene que ver con lo que es el sistema de protección, vos señalabas que es un sistema de protección sólido y robusto el uruguayo. Es más, señalás en tu libro que tenemos un sistema de convivencia caro. Pero ¿no entendés también que el sistema uruguayo está más enfocado quizás en proteger al puesto de trabajo, digamos, que al trabajador en sí mismo? Correcto. La concepción de cómo la negociación salarial tiene lugar y de cómo son las negociaciones colectivas está muchas veces centrado en el puesto de trabajo y no en el trabajador, y eso es una de las cosas que todos los expertos en temas laborales, como puede ser Gabriel Burdín u otros, siempre nos recuerdan, Verónica Amarante, de que la clave en una economía de mercado, cuando uno hace política pública de identidad del empleo, es el trabajador y no el puesto de trabajo. El puesto de trabajo puede volverse obsoleto, la tecnología lo puede excluir, un golpe de precios internacionales puede dejar al margen ese puesto de trabajo, esa industria o esa actividad, pero lo que es clave es que vos a esas personas siempre le estés dando las herramientas y la flexibilidad como para rápidamente incorporarse a otra actividad. Y por eso es que los sistemas de capacitación profesional
los formales y los paraformales, como es el que funciona en el FOP, son cruciales para herramientas del mercado laboral. Yendo al tema de la seguridad social, vos ponías como un ejemplo de una reforma mal procesada la reforma educativa de este gobierno. Sin embargo, la contrastás en tu libro con lo que sí fue el planteo y la forma en que se instrumenta la reforma de la seguridad social que hoy el PIT-CNT cuestiona. Y tu crítica hacia la reforma de la seguridad social de este gobierno no es por el lado de la quita de derechos, sino por el contrario, vos decís, es una reforma insuficiente que no alcanza a satisfacer justamente lo que el Uruguay requiere para tener un sistema viable en el largo plazo. Las primeras versiones que tuvieron discusión en el comité de expertos, en mi opinión, tenían una aproximación a lo que yo creo que es una reforma laboral mucho más, digamos, mucho mejores en términos de lo que era lo que el país necesita. Luego el conjunto de negociaciones que tuvieron lugar la fueron lavando. Hay un capítulo central que no fue revisado, que es el tema de los ingresos, y es un tema que el Frente Amplio lo ha puesto arriba de la mesa de manera cómo se financia el sistema. El otro tema que quedó también medianamente postergado es, si bien hay una convergencia en términos de lo que son los parámetros de los regímenes especiales, no tenemos un proceso claro de integración de los regímenes especiales al régimen general, y regímenes especiales, algunos de los cuales son deficitarios, que requieren algún tipo de subsidio de rentas generales, cuando están dirigidos a personas que no son necesariamente las que están en los niveles de ingreso más bajos. O sea que en materia previsional, quedan un conjunto de cosas para hacer. Luego, si bien es cierto que la reforma contempla edades de retiro diferentes para distintos grupos, creo que ahí también hay una oportunidad de seguir mejorando. O sea que cosas para discutir, que es lo que el Frente Amplio ha propuesto en el Diálogo Nacional, en términos de mejorar el sistema, creo que hay muchas y probablemente van a ser objeto de discusión durante este periodo de gobierno. Los candidatos se han encargado en general de decir que no se soportan más impuestos, que no se pueden poner más impuestos, en fin. Si el plebiscito del PIT-CNT contra la reforma de la seguridad social del 96, porque hay que aclarar, porque uno piensa que es contra esta reforma, es contra toda la reforma, si ese plebiscito prospera, el tema de los impuestos estaría sobre la mesa. Mira, mi visión sobre los impuestos es, la presión fiscal de Uruguay es elevada y por lo tanto creo que no hay mucha oportunidad ni margen para incrementar impuestos en Uruguay. No obstante lo cual, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es irresponsable decir en campaña que uno no va a aumentar impuestos. Pero eso en general. Eso es en general. Pero si el plebiscito se aprueba... Ahora, si el plebiscito se aprueba, estamos en otro escenario económico que no es ni lo que está contenido en ese libro, ni probablemente la mayoría de las cosas que estamos discutiendo sobre las mejoras que hay que hacer en Uruguay. Estamos en otro, es como un barajar y dar de nuevo. Los partidos deberían incluso repensar su programa de gobierno. Y los partidos van a tener que gobernar con un programa de gobierno que va a diferir bastante de lo que están discutiendo hoy, porque es un cambio de las reglas que desde el punto de vista fiscal, más allá de que hay controversia sobre los números, yo creo que es lo suficientemente grande como para pensar que hay que recalibrar un conjunto de asignación de gastos y un conjunto de recursos, con lo cual eso puede requerir, entre otras cosas, revisar la estructura tributaria. Impositiva. O sea, si las previsiones que han hecho la mayoría de los economistas sobre el crecimiento del déficit que implicaría y el impacto sobre la seguridad social que implicaría esta reforma, el tema de los impuestos, de nuevos impuestos, cobraría más fuerza. Sí, pero yo lo que más... Sí, la respuesta es sí. Pero lo que me importa subrayar es, yo sé que este es un tema delicado y complejo, porque aquí habemos una especie de conjunto de sabiondos que le estamos diciendo a la población en general, miren, por más que las promesas que están detrás de este conjunto de iniciativas son atractivas, el resultado nosotros les aseguramos que va a ser peor que lo que tenemos hoy. Y eso es muy difícil de asimilar por un ciudadano común que va a decir, bueno, miren, si eso es así, yo ahora voto, después ya veré cómo me enfrento al problema, pero por lo menos me garantizo esta idea de que las calles van a ser embajadas, digamos, ¿no? De que me voy a poder retirar más tarde, que voy a poder atar el salario, la evolución de las pasidades va a evolucionar como el salario mínimo y eso va a quedar establecido en la Constitución. Pero mi reflexión, que yo entiendo que es difícil de aceptar lo que hacemos los técnicos en esto, que además es unánime, yo diría que salvo dos, tres, muy raras, digamos, muy como
decirlo muy, son personas que diría un poco convencionales en su forma de aproximar los heterodoxas, problemas y que no han tenido influencia sobre ninguna decisión relevante en la historia del país, Me encantó salvo la es, persona muy rara. sí, son seres extravagantes, por decirlo de alguna manera, salvo esas personas. Todos los técnicos decimos esto es un cuidado. Entonces yo la asimilación que haría es, imagínense que uno asiste a una campaña publicitaria por el cual dice, si uno toma este tónico, la población, les garantizo que van a alargar su vida, que van a vivir mejor, que van a sentirse mucho menos doloridos las articulaciones, que van a tener más pelo, o sea, un conjunto de atributos positivos. Pero todo el sistema médico diciendo, miren, los efectos secundarios de tomar esa medicina son realmente insospechados y probablemente tengan efectos sobre la salud que son mucho más perjudiciales que lo que le provee ese tónico, digamos. Eso es lo que estamos diciendo. Es muy difícil de convencer a la gente de que cuando hay algo tan atractivo como es esto, no hay que tomar el riesgo. Pero lo que estamos queriendo decir, Que cuando la los limosna técnicos- es grande, hasta el santo debería desconfiar. yo creo que la población, yo creo que el sistema, el ciudadano uruguayo es una persona muy responsable en todas las manifestaciones electorales que ha tenido el Uruguay, lo ha mostrado con enorme claridad, desde el plebiscito del 80, para solamente tomar la última época, está arriba de la mesa y por lo tanto creo que no vamos a tener una aprobación. No obstante lo cual, sigo creyendo de que es un proyecto altamente inconveniente, no solamente por los riesgos y los perjuicios que entraña, sino que pone la prioridad en un lugar donde está. La prioridad en este país está en los niños, en los adolescentes y en las niñas que habitan en hogares pobres. Son 168.000 personas. Nosotros tenemos adultos mayores pobres, es cierto, y los tenemos que atacar como colectivo especial, pero no precisamos seguir protegiendo a los adultos mayores, porque por cada adulto mayor pobre tenemos 10 niños pobres. Y la énfasis de esta sociedad está allí, y las personas que tenemos más de 60 años deberíamos ser generosas en decir lo que se juega en este país está en esos niños y no en nosotros, donde mal que bien ya estamos al final de nuestra vida. Gabriel, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Una tanda, ya volvemos.